Este testimonio no es aleatorio, sirve como lección para inspirarte y mejorar tu vida. ¿Quieres ser bendecido, próspero y saludable? Escuche el testimonio hasta el final. Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta. Mi nombre es Miguel Hernández y lo que estoy a punto de contarles es mi historia, mi testimonio. Hasta hace poco, era un hombre completamente perdido, sumido en la oscuridad. Fui policía en Ciudad de México, pero no era un policía común. Me había dejado seducir por el dinero fácil y había caído en el abismo de la corrupción. Estaba involucrado con el tráfico de drogas y la milicia, y lo peor de todo, justificaba mis acciones. Me decía a mí mismo que solo estaba jugando con el sistema. Pero en mi interior, sabía que había traicionado no solo a mi uniforme, sino también a Dios. Una noche, en una operación que parecía rutinaria, todo cambió. Recuerdo cómo el sudor corría por mi frente mientras sostenía mi arma, creyendo que controlaba la situación. En medio de la confusión, escuché 2 disparos. Sentí un dolor agudo en el pecho y luego, la oscuridad total. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, no estaba en el hospital. Estaba en un lugar que nunca podré olvidar, un lugar que cambió mi vida para siempre. Estaba rodeado de tinieblas, un frío inexplicable me envolvía. Gritos desgarradores resonaban en la distancia, y una sensación de desesperación absoluta me consumía. Me encontraba en el infierno, no había duda. El aire estaba cargado de sufrimiento y horror, y lo peor era que sabía que merecía estar allí. Había traicionado a mi familia, a mi fe y a mi vocación. Vi rostros conocidos, algunos eran antiguos compañeros de la policía, otros eran políticos con los que había trabajado. Todos estaban allí, pagando por sus acciones corruptas. En medio del caos, una voz resonó en mi mente, no era un grito, sino una advertencia: este no es tu lugar, Miguel, pero si vuelves a fallar, aquí terminarás. Caí de rodillas, implorando una oportunidad, rogándole a Dios que me diera otra oportunidad. Prometí cambiar, prometí entregarle mi vida. En ese momento, una luz brillante me envolvió, y de repente, desperté en una sala de hospital. Había vuelto a la vida. Los médicos decían que había estado muerto por casi 3 horas. Me miraban con asombro, como si mi recuperación fuera un milagro. Pero yo sabía la verdad. Dios me había dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Sin embargo, mi nueva vida no sería fácil. Mi cuerpo estaba débil por las heridas, pero mi alma estaba aún más quebrantada. Sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera. De regreso en casa, me enfrenté a los demonios de mi pasado. Mis antiguos socios querían saber qué había sucedido y, sobre todo, si podían confiar en mí. Yo ya no quería ser parte de ese mundo, pero sabía que dejarlo no sería sencillo. La corrupción no permite traiciones, y mis decisiones comenzarían a tener consecuencias muy pronto. Una noche, mientras oraba por primera vez en años, sentí una paz que no había experimentado jamás. Recordé las palabras que había escuchado en el infierno y supe que debía actuar con valentía. Fui al cuartel y renuncié a mi puesto. No fue fácil, y las miradas de mis compañeros fueron de incredulidad y desprecio. Algunos pensaron que era un cobarde, otros sospecharon que estaba tramando algo. Días después, decidí confesarle todo a un hombre de fe que había conocido en el hospital. Don Rafael, como lo llamaban, era un hombre sabio, lleno de paz y esperanza. Le conté todo, mi corrupción, mi encuentro con el infierno y mi deseo de cambiar. Él me miró con compasión y me dijo: Miguel, Dios tiene un propósito para ti. Pero para cumplirlo, primero debes enfrentar las consecuencias de tus actos. Con el apoyo de don Rafael, decidí hacer algo que cambiaría mi vida para siempre, una delación premiada. Entregué pruebas de toda la corrupción que había presenciado y participado. Policías, políticos, traficantes, todos quedaron expuestos. Sabía que al hacerlo estaba firmando mi sentencia de muerte, pero confiaba en Dios. Sentía que estaba cumpliendo con el propósito que Él tenía para mí. Después de entregar las pruebas, fui puesto bajo un programa de protección. Tuve que dejar todo atrás, mi familia, mi hogar, mi país. Fue un sacrificio doloroso, pero necesario.
A pesar del miedo y la soledad, sentí una paz interior que nunca antes había experimentado. Sabía que Dios estaba conmigo, guiándome en este nuevo camino. Después de salir de México, me llevaron a un lugar que debía permanecer en secreto. Mi vida dio un giro completo, ya no era Miguel Hernández, el policía corrupto. Me convertí en un hombre nuevo, con un nombre nuevo, pero con el mismo propósito, buscar a Dios y reparar el daño que había causado. Pasé días enteros orando, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para enfrentar este nuevo comienzo. Durante ese tiempo, conocí a una mujer llamada Isabel. Era una refugiada como yo, aunque por razones distintas. Isabel era devota a Dios y siempre tenía palabras de aliento para quienes la rodeaban. Al principio, me mantuve distante, pero poco a poco, su fe y su amor por la vida comenzaron a tocar mi corazón. Era como si Dios la hubiera puesto en mi camino para enseñarme lo que realmente significaba la esperanza y la resiliencia. Isabel tenía una manera especial de hablar sobre Dios, no con críticas ni con sermones, sino con amor y paciencia. Me compartió su historia, marcada por desafíos y dolor, pero también por milagros y transformaciones. Ella me recordó que Dios siempre está dispuesto a recibirnos, incluso cuando hemos caído tan bajo como yo. Su testimonio me inspiró a abrirme más y a confiar en que mi vida podría cambiar por completo. Con el tiempo, Isabel y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. Ella me animó a asistir a una pequeña iglesia local, un lugar lleno de personas que, como yo, buscaban reconstruir sus vidas. Allí encontré una comunidad de cristianos dispuestos a aceptar a un hombre con un pasado como el mío. Me sentí amado y aceptado por primera vez en mucho tiempo. Un día, mientras compartía mi testimonio en la iglesia, me di cuenta de cuán lejos había llegado desde aquel momento en el infierno. Recordé los gritos, la desesperación y el sufrimiento, pero también recordé la promesa que le había hecho a Dios. Sentí un llamado fuerte, debía usar mi historia para ayudar a otros a encontrar el camino hacia Él. Isabel me animó a seguir ese llamado, asegurándome que Dios estaba trabajando en mi vida de maneras que yo aún no entendía. Sin embargo, mi pasado aún no me había soltado por completo. Una noche, recibí una llamada anónima. Alguien había descubierto mi ubicación y quería hacerme pagar por haber expuesto a mis antiguos socios. El miedo volvió a apoderarse de mí, pero esta vez decidí no huir. Oré como nunca antes, pidiéndole a Dios que me protegiera y me diera la sabiduría para enfrentar este nuevo desafío. Con el apoyo de Isabel y de mi nueva comunidad cristiana, tomé la decisión de no permitir que el miedo me detuviera. Informé a las autoridades sobre la amenaza y confié en que Dios tenía un plan para mí. A pesar del peligro, seguí asistiendo a la iglesia y compartiendo mi historia. Cada vez que hablaba, sentía que el peso de mi pasado se hacía más ligero. Fue en una de esas reuniones donde finalmente le confesé a Isabel todo sobre mi vida antes de conocerla. Esperaba que se alejara de mí, que me juzgara como muchos lo habían hecho antes. Pero en lugar de eso, ella me tomó de las manos y me dijo, Miguel, Dios ya te ha perdonado. Ahora es tiempo de que tú también te perdones y sigas adelante. Sus palabras me llenaron de paz y amor. Unos meses después, Isabel y yo nos casamos en una sencilla ceremonia en la iglesia. Fue un día lleno de alegría, esperanza y amor. Sentí que, por primera vez, estaba construyendo una vida basada en la fe y en los principios que había aprendido desde mi transformación. Nuestro matrimonio se convirtió en un testimonio vivo de que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Aunque todavía enfrentaba desafíos y obstáculos, ya no los enfrentaba solo. Isabel y yo decidimos dedicar nuestras vidas a ayudar a otros, especialmente a aquellos que, como yo, habían caído en la corrupción, los vicios y la desesperanza. Fundamos un pequeño ministerio para llevar esperanza y inspiración a quienes más lo necesitaban. Cada día recordaba las palabras de don Rafael y la promesa que le hice a Dios en el infierno, vivir una vida digna de su amor y misericordia. A medida que Isabel y yo comenzamos nuestra nueva vida juntos, enfrentamos desafíos inesperados. Algunos aún cuestionaban mi transformación, críticos que no creían en mi arrepentimiento. A pesar de sus dudas, nos mantuvimos firmes en nuestra fe. Sabíamos que solo Dios tenía el poder de juzgar mi pasado y guiar mi futuro. Nuestro pequeño ministerio comenzó a crecer.
Personas con vidas rotas, víctimas de traición, adicciones y desesperanza, acudían en busca de ayuda. Compartía mi testimonio con ellos, recordándoles que, aunque el camino era difícil, la transformación era posible si confiaban en Dios. Cada historia de mejora que escuchaba reforzaba mi convicción de que nuestro trabajo era necesario. Un día, recibimos a un hombre llamado Jorge, quien había sido traicionado por sus amigos y hundido en el alcoholismo. Su dolor me recordó mis propios días oscuros. Mientras oraba por él, sentí una conexión profunda, como si Dios me estuviera mostrando que debía guiarlo con amor y paciencia. Jorge comenzó a asistir regularmente a nuestras reuniones y, poco a poco, mostró señales de mejora. Aunque ayudábamos a muchos, no todo era fácil. Hubo momentos en los que sentí que el peso del pasado todavía me perseguía. Las amenazas no cesaban por completo, pero Isabel siempre estaba ahí para recordarme que Dios era mi refugio y mi fortaleza. Esa fe inquebrantable nos mantenía avanzando, a pesar de los obstáculos. Una noche, mientras orábamos juntos, Isabel compartió un sueño que había tenido. En su visión, vio un campo lleno de personas caminando hacia una luz brillante. Ella creyó que representaba las almas que nuestro ministerio estaba impactando. Sus palabras renovaron mi esperanza y me inspiraron a seguir luchando por nuestra misión, a pesar de los críticos y los desafíos. En ese tiempo, decidí escribir sobre mi experiencia. Quería dejar un registro de cómo Dios me había rescatado del infierno, tanto literal como figurativamente. Las palabras fluían como si el Espíritu Santo guiara cada pensamiento. Esa historia se convirtió en una herramienta poderosa para llegar a más personas, especialmente a los más incrédulos y perdidos. Mientras nuestra misión se expandía, recibí una invitación para hablar en una iglesia en otra ciudad. Era una oportunidad emocionante, pero también aterradora. Sabía que no todos estarían abiertos a escuchar a un hombre con un pasado tan oscuro. Sin embargo, confié en Dios y acepté el desafío. El día de la conferencia, compartí mi testimonio ante una multitud. Hablé sobre mi corrupción, mi caída y cómo el amor y el perdón de Dios me habían transformado. Al terminar, un joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Confesó que había estado considerando acabar con su vida, pero mis palabras le dieron esperanza. Ese momento confirmó que Dios estaba usando mi historia para hacer milagros en la vida de otros. A pesar de los avances, no estaba exento de críticas. Algunos descrentes cuestionaban mis intenciones, mientras otros se burlaban de mi fe. Isabel me recordó que incluso Jesús enfrentó la incredulidad de muchos durante su tiempo en la tierra. Esos momentos me enseñaron a depender completamente de Dios y a mantener mi enfoque en su propósito. Con cada obstáculo superado, mi confianza en la vida cristiana crecía. Las historias de mejora y transformación que presenciábamos eran un recordatorio constante del poder de Dios. Incluso en los días más difíciles, la paz que sentía al estar en su presencia me daba fuerzas para seguir adelante. Una noche, recibí una llamada inesperada de un antiguo compañero de la policía. Su voz reflejaba desesperación, estaba envuelto en corrupción y sentía que no había salida. Me pidió consejo, pero también insinuó que mi vida corría peligro si seguía exponiendo verdades. Oré profundamente antes de responder. Sentí que Dios me estaba dando otra oportunidad de sembrar semillas de transformación. Le hablé con honestidad sobre el precio del arrepentimiento, pero también del milagro del perdón de Dios. Aunque colgó sin decir más, me quedé con la esperanza de que esas palabras hubieran llegado a su corazón. Mientras el ministerio crecía, Isabel y yo decidimos abrir un refugio para hombres que buscaban escapar de sus adicciones y errores del pasado. Fue un desafío enorme, pero vimos cómo Dios proveía en cada detalle. Muchos llegaban con corazones rotos, pero al compartir sus testimonios, comenzaban a sanar. Uno de los primeros hombres en llegar fue Emilio, un joven exmilitar que había perdido todo debido a sus vicios. A través de las oraciones y el amor incondicional que encontró en el refugio, Emilio experimentó una transformación radical. Su historia se convirtió en una inspiración para todos los que llegaban. Con el tiempo, las amenazas hacia mi vida aumentaron. Sabía que mi decisión de exponer la corrupción no había sido bien recibida, pero también entendía que no podía retroceder.
Isabel y yo decidimos confiar en la protección divina y seguir adelante con nuestra misión. Una noche, mientras volvía a casa, noté que un auto me seguía. Mi corazón latía con fuerza, pero recordé las palabras de Isabel: Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Esa fe me dio paz en medio del peligro. Logré llegar a salvo, agradecido por la mano protectora de Dios. Poco después, un periodista local se interesó en mi historia. Quería exponer la corrupción que yo había denunciado, pero también mostrar cómo Dios había transformado mi vida. Aunque era una oportunidad emocionante, también sabía que podría traer más riesgos. Oré antes de aceptar la entrevista. Compartí mi testimonio con sinceridad, enfatizando cómo la vida cristiana me había dado un propósito renovado. La publicación tuvo un impacto inesperado. Muchas personas comenzaron a buscar ayuda en nuestro refugio, y otras se acercaron para agradecerme por ser un ejemplo de fe y valentía. Con cada día que pasaba, sentía que Dios seguía obrando milagros en mi vida. Aunque había enfrentado desafíos y críticas, también había visto cómo su amor podía transformar incluso los corazones más endurecidos. Cada testimonio que escuchaba en el refugio era un recordatorio de su poder y gracia. Isabel y yo continuamos construyendo nuestro ministerio, inspirados por las palabras de sabiduría y esperanza que Dios nos daba. Sabíamos que nuestra misión no era fácil, pero estábamos comprometidos a seguir adelante, confiando en que su luz brillaría incluso en los momentos más oscuros. Mientras Ricardo progresaba, las amenazas hacia nosotros no cesaban. Una tarde, un extraño dejó una nota anónima en la puerta del refugio, advirtiéndonos que nos fuéramos de la ciudad. Isabel y yo oramos fervientemente, pidiendo dirección divina. Dios respondió con paz en nuestros corazones, recordándonos que Él era nuestro protector. Decidimos no dejar que el miedo nos paralizara y continuamos con nuestra misión. Esa experiencia nos fortaleció y nos unió aún más como pareja y como siervos de Dios. Un milagro inesperado ocurrió en medio de nuestras dificultades. Una mujer que había perdido contacto con su hijo por años llegó al refugio buscando ayuda. A través de las conexiones y oraciones del ministerio, logramos localizar a su hijo, quien también estaba luchando con adicciones. El reencuentro fue emotivo y lleno de esperanza. Este testimonio de reconciliación conmovió a todos en el refugio, recordándonos que Dios siempre obra en los corazones dispuestos. Fue un recordatorio poderoso de que, incluso en medio de los desafíos, su amor prevalece. Mientras continuábamos con el ministerio, recibí una llamada de Emilio, el exmilitar que había transformado su vida. Quería abrir un refugio similar en otra ciudad y necesitaba mi guía. Me llenó de alegría saber que la semilla que habíamos sembrado estaba dando frutos más allá de lo que imaginábamos. Emilio y yo trabajamos juntos para establecer su ministerio. Su pasión por ayudar a otros reflejaba cómo Dios había transformado su vida. Este nuevo refugio se convirtió en un faro de esperanza para muchos, mostrando que la fe y la resiliencia pueden superar cualquier obstáculo. Un día, recibimos una invitación para hablar en una conferencia cristiana internacional. Isabel y yo sentimos que era una oportunidad dada por Dios para expandir nuestro mensaje. Aunque enfrentábamos críticas y obstáculos, sabíamos que Él estaba abriendo puertas para nosotros. En la conferencia, compartimos nuestras historias de mejora y transformación. Las reacciones fueron abrumadoras. Personas de diferentes países se acercaron para agradecer y compartir cómo nuestras palabras los habían inspirado a confiar en Dios. Fue un recordatorio de que nuestro testimonio tenía un propósito eterno. Después de la conferencia, Isabel y yo regresamos al refugio, sintiéndonos renovados y llenos de propósito. Pero apenas unos días después, enfrentamos un desafío inesperado. Una inspección gubernamental llegó al refugio, alegando irregularidades. Sabíamos que esto podría ser un ataque por las verdades que habíamos expuesto. Confiamos en Dios y en la honestidad de nuestro trabajo. Al revisar cada detalle, los inspectores no encontraron nada fuera de lugar. Este incidente fortaleció nuestra fe, recordándonos que, aunque los obstáculos eran inevitables, la justicia y la paz de Dios siempre prevalecen. Durante ese tiempo, conocí a Marcos, un hombre crítico de la fe cristiana. Había escuchado de mi historia a través de la conferencia y llegó al refugio lleno de preguntas y dudas. Su actitud era desafiante, pero también reflejaba una búsqueda de respuestas que aún no entendía. A través de largas conversaciones y oraciones, compartí con él mi testimonio y cómo había superado mis propios desafíos. Aunque al principio era incrédulo, poco a poco comenzó a abrir su corazón.
Ver su transformación fue otro recordatorio del poder de la fe para derribar barreras y sanar almas. Mientras tanto, Emilio, mi amigo exmilitar, se enfrentaba a su propia batalla. Había recibido amenazas por su nuevo refugio, pero decidió mantenerse firme. Oramos juntos, pidiendo fuerza y protección divina. Emilio me confesó que encontraba inspiración en cómo yo había superado mis propios desafíos. Esa conexión fortaleció nuestra amistad y nuestra misión. Sabíamos que la vida cristiana no era fácil, pero cada victoria nos recordaba que Dios estaba con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en cada paso del camino. Isabel y yo decidimos tomar un breve descanso para reflexionar sobre todo lo que habíamos vivido. Fuimos a una pequeña comunidad rural para compartir nuestro testimonio y llevar esperanza a quienes enfrentaban pobreza y desesperación. Allí conocimos a una familia que había perdido todo en un incendio. A través de la oración y el apoyo del refugio, logramos ayudarlos a reconstruir su hogar. Esta experiencia reafirmó nuestro compromiso de ser instrumentos de transformación, sin importar cuán grandes fueran los desafíos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cómo Dios transformó mi vida por completo. Pasé de ser un hombre corrupto y perdido a alguien que encontró paz, amor y propósito en su gracia. Cada obstáculo, crítica y desafío que enfrenté me acercó más a Él y me enseñó a confiar plenamente en su plan. Hoy, Isabel y yo seguimos dedicados a nuestra misión. El refugio continúa siendo un lugar de milagros, testigos vivos del poder de la fe. Mi testimonio no solo cambió mi vida, sino que sigue inspirando a otros a superar sus propios infiernos y encontrar la luz en Cristo.